El sol aún no había salido sobre Ciudad Estrella, pero Ana María Torres ya estaba despierta, con el corazón acelerado de emoción. Hoy no era un día cualquiera. En su acogedor apartamento en el piso 15 de un elegante edificio del centro, se paró junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar. Las calles abajo zumbaban con taxis madrugadores y camiones de reparto, sus luces parpadeando como estrellas contra la oscuridad que se desvanecía. Ciudad Estrella, una metrópolis extensa conocida por su energía y ambición, nunca dormía del todo, y tampoco lo hacía la determinación de Ana María. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más grandes historias. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Deja tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra del prejuicio y la injusticia, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Quédate atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. A sus 32 años, Ana María era gerente senior de proyectos en Innovatech, una empresa tecnológica que estaba causando sensación en la región. Su trabajo había llevado a la compañía a los titulares, con su última aplicación destacada en el diario de negocios como un cambio radical para las pequeñas empresas. Ser la única mujer negra en la mayoría de las salas de juntas no la intimidaba, la impulsaba. Había aprendido desde temprano a comportarse con confianza, una lección de su padre, Eduardo Torres, un abogado de derechos civiles que dedicó su vida a luchar por la justicia. Sus palabras resonaban en su mente mientras se preparaba para el día: siéntete orgullosa, Ana María. Prepárate. Y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Hoy se dirigía a Ciudad del Sol, un soleado centro costero a 5 horas en avión. El viaje era muy importante, reuniones con inversionistas que podían financiar el próximo proyecto de Innovatech. Una presentación ante una alianza de startups y una participación como invitada en un popular podcast tecnológico, Voces Digitales. Ana María había planeado cada detalle, desde su blazer a medida hasta sus diapositivas de presentación. Para estar a la altura del momento, se había dado el gusto de comprar un asiento en primera clase con Aerolínea Estelar, usando los puntos de fidelidad que había acumulado tras años de recorrer el continente por trabajo. La primera clase no era solo comodidad, era una declaración. Se había ganado su lugar y estaba lista para ocuparlo. Ana María se movía por su apartamento con propósito, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Su sala era una mezcla de lo moderno y lo personal, una mesa de centro de vidrio repleta de revistas tecnológicas, una estantería llena de novelas y los antiguos diarios jurídicos de su padre. Y una foto enmarcada de sus padres sonriendo en una playa de Puerto Esmeralda. Se detuvo junto a la foto, acariciando el marco con los dedos. Eduardo había fallecido 3 años atrás, pero su fuerza vivía en ella. Esta es por ti, papá, susurró, con una pequeña sonrisa en los labios. Revisó su teléfono, 5:45 de la mañana. Su vuelo salía a las 9 desde el Aeropuerto Internacional Luna, el ajetreado aeropuerto de la ciudad. Tiempo de sobra, pero a Ana María le gustaba llegar temprano. Abrió su correo una última vez, desplazándose hasta la confirmación de Aerolínea Estelar, ascenso a primera clase confirmado, asiento 2A, vuelo a Ciudad del Sol. Había hecho la reserva directamente en su sitio web, verificado su asiento y hasta había llamado al servicio al cliente una semana antes para asegurarse de que todo estuviera en orden. Volar era algo natural para ella, y Aerolínea Estelar siempre había sido confiable. Aún así, un pequeño nudo de inquietud se asentaba en su pecho, como un susurro que no podía escuchar del todo. Solo nervios, se dijo a sí misma, sacudiéndolos. Hoy era demasiado importante para las dudas. En su habitación, Ana María empacó su equipaje de mano con cuidado, su portátil, un cuaderno para ideas rápidas y una pequeña bolsa de maquillaje para retoques antes del podcast.
Metió su cargador en un bolsillo lateral y luego cerró su bolsa de ropa, donde su vestido azul marino colgaba sin una arruga. Con una estatura de 1,78 metros, una postura majestuosa y ojos oscuros y penetrantes, Ana María tenía una presencia que llamaba la atención. Algunos la consideraban intimidante, pero ella sabía que era porque se negaba a encogerse. Su padre le había enseñado que la fuerza no era ruidosa, era firme, como un río que esculpe la piedra. Arrastró su maleta hasta la puerta y luego echó un vistazo a su apartamento por última vez. La ciudad afuera despertaba, el horizonte brillando con los primeros destellos del amanecer. Ana María sintió una oleada de propósito, como si el día mismo la animara. Este viaje no se trataba solo de negocios, era una oportunidad para subir a un escenario más grande, para mostrarle al mundo lo que podía hacer. Agarró sus llaves, cerró la puerta y se dirigió al ascensor, con los tacones resonando suavemente en el suelo de baldosas. Abajo, la esperaba un sedán negro, parte del servicio de coche que había reservado. El conductor, un hombre alegre llamado Miguel, la saludó con un gesto de cabeza. «Buenos días, señorita». «¿Al aeropuerto?», preguntó él, cargando sus maletas. «Sí, por favor», respondió Ana María, deslizándose en el asiento trasero. Mientras el coche se incorporaba al tráfico matutino, ella se recostó, respirando el aire fresco. El ritmo de la ciudad palpitaba a su alrededor, bocinas sonando, vendedores ambulantes instalándose, gente apurada hacia sus propios grandes días. Le recordaba su propio impulso, el tipo que la había llevado de ser una niña soñando con el éxito a una mujer que lo hacía realidad. Sin embargo, esa pequeña inquietud persistía, como una sombra que no podía identificar. Ana María la apartó de su mente, concentrándose en su agenda. Aterrizaría en Ciudad del Sol al mediodía, se registraría en su hotel y se dirigiría directamente a su primera reunión. Los inversionistas eran exigentes, pero ella se había preparado para cada pregunta que pudieran hacer. El podcast sería en vivo a las 7 de la tarde, una oportunidad para compartir la visión de Innovatech con miles de oyentes. Todo estaba en orden. Acarició su bolso, sintiendo el peso de su billetera y su identificación, y sonrió. «Tú puedes con esto», se dijo a sí misma. Cuando el coche se acercaba al Aeropuerto Internacional Luna, el horizonte dio paso a amplias carreteras y señales que apuntaban hacia las terminales. Aviones rugían sobre sus cabezas, sus luces atravesando la neblina matutina. Ana María sintió una oleada de anticipación. Esto era el comienzo de algo grande. Agradeció a Miguel, le dio una buena propina y salió del coche, jalando su maleta tras ella. El aeropuerto se alzaba delante, un laberinto de vidrio y acero lleno de viajeros. Enderezó los hombros, lista para pasar rápidamente por el check-in y volar hacia su futuro. Lo que no sabía era que el día estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba todo lo que había aprendido, su paciencia, su fortaleza y las lecciones de su padre sobre defender lo que es justo. Mientras caminaba hacia el mostrador de primera clase, Ana María cargaba más que sus maletas. Cargaba un fuego, uno que pronto encendería una lucha más grande de lo que podía imaginar. Ana María Torres entró en la terminal luminosa y bulliciosa del Aeropuerto Internacional Luna, con su maleta rodando suavemente detrás de ella. El aire estaba vivo con el murmullo de los viajeros, el golpeteo del equipaje y el zumbido de los anuncios de salidas. Sobre su cabeza, un enorme panel digital mostraba detalles de vuelos, y los ojos de Ana María encontraron su vuelo de aerolínea estelar a Ciudad del Sol, a tiempo, embarque a las 8:30 de la mañana. Había llegado 2 horas antes, tal como lo había planeado, lista para deslizarse por el check-in de primera clase y pasar con tranquilidad hacia seguridad. Su blazer azul marino se sentía impecable, su confianza firme, pero esa inquietud persistente de antes seguía allí, como un leve zumbido que no podía sacudirse. El mostrador de primera clase de aerolínea estelar se encontraba a la derecha, su elegante escritorio enmarcado por un letrero luminoso que prometía servicio prioritario.
Una corta fila de pasajeros bien vestidos esperaba, sus voces bajas y refinadas. Ana María se unió a ellos, sacando su teléfono para abrir su confirmación de boleto. Volvió a mirar el correo, ascenso a primera clase confirmado, asiento 2A. Todo estaba en orden. Ya había volado en primera clase antes, siempre disfrutando de los pequeños beneficios, una fila más corta, un comienzo más tranquilo para su viaje. Hoy, con sus importantes reuniones en Ciudad del Sol, se sentía especialmente merecido. Cuando llegó su turno, Ana María se acercó al mostrador con una cálida sonrisa. La agente, una mujer con el cabello recogido cuidadosamente y un gafete que decía Clara Morales, alzó la vista brevemente, con expresión neutral. «Buenos días», dijo Ana María, colocando su identificación y teléfono sobre el mostrador, con el correo de confirmación visible. «Estoy registrándome para el vuelo de las 9 de la mañana a Ciudad del Sol, en primera clase». Los ojos de Clara se deslizaron hacia la identificación, luego hacia el teléfono, pero apenas pareció leer la pantalla. Sus movimientos eran lentos, casi deliberados, mientras tecleaba en su computadora. Ana María notó un leve ceño fruncido en la frente de Clara, y la inquietud en su pecho se apretó. Algo se sentía mal, como si el aire hubiera cambiado. Los dedos de Clara se detuvieron, y ladeó la cabeza, levantando una ceja. ¿Este es su boleto?, preguntó, con un tono cortante, como si Ana María le hubiera entregado algo sospechoso. «Sí», respondió Ana María, manteniendo la voz firme. «Esa es la confirmación. Asiento 2A, primera clase». Se inclinó ligeramente, señalando el correo electrónico. Clara tomó el teléfono, sus largas uñas repiqueteando contra la pantalla, y dejó escapar un pequeño «mm». El sonido fue escéptico, casi despectivo, y Ana María sintió un cosquilleo de irritación. Ya había lidiado con ese tipo de actitud antes, gente que asumía que no pertenecía, que cuestionaba su lugar. Pero no estaba allí para discutir. No todavía. «Eso es extraño», dijo Clara, con voz plana, sin siquiera intentar ocultar su duda. Tecleó de nuevo, el teclado resonando con fuerza en el silencio del mostrador. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo estirándose más de lo debido. Ana María miró su reloj, 6:55 de la mañana. Tenía tiempo de sobra, pero la demora resultaba exasperante. Finalmente, Clara negó con la cabeza. «Lo siento, señorita Torres, pero aquí aparece un boleto en clase turista. Asiento 28C. No hay ninguna reserva en primera clase para usted». El estómago de Ana María se hundió, pero mantuvo el rostro sereno, con las palabras de su padre resonando: «Mantente orgullosa, mantente preparada». «Eso no está bien», dijo con firmeza, deslizando su teléfono más cerca. «Hice el ascenso hace 2 semanas con puntos de lealtad. El correo confirma el asiento 2A. ¿Puede revisar de nuevo, por favor?». Su tono era cortés pero firme, un equilibrio que había perfeccionado a lo largo de años de navegar espacios donde tenía que demostrarse. Clara suspiró, un sonido agudo e impaciente, y volvió a teclear, sin apenas mirar a Ana María a los ojos. «El sistema no lo muestra», dijo, encogiéndose de hombros como si el asunto estuviera zanjado. «Puede tomar el asiento 28C o tendrá que llamar al servicio al cliente más tarde. Ya no hay disponibilidad en primera clase». Sus palabras llevaban un tono condescendiente, y Ana María sintió una punzada familiar, la que venía cuando alguien asumía que podían descartarla. «Con todo respeto», dijo Ana María, su voz firme pero con filo de acero, «tengo prueba de su aerolínea. Pagué ese asiento con mis puntos. No voy a irme a clase turista». Tocó la pantalla del teléfono, resaltando el número de confirmación. La expresión de Clara se endureció, sus labios se apretaron en una línea delgada. «Señorita, no puedo ayudarla si el sistema no lo muestra», espetó. «Puede hablar con un supervisor si quiere, pero no cambiará nada». La palabra supervisor era justo lo que Ana María necesitaba.
Asintió, manteniendo la calma a pesar del calor que le subía al pecho. Sí, por favor. Quiero hablar con uno ahora. Clara puso los ojos en blanco, un leve gesto, pero Ana María lo notó, y levantó el teléfono del mostrador. Supervisor al check-in de primera clase, dijo, con voz cortante, y luego dirigió su mirada de nuevo a Ana María, como desafiándola a seguir insistiendo. Ana María se mantuvo erguida, su maleta a un lado, negándose a encogerse bajo la mirada de Clara. Llevaba años volando con Aerolínea Estelar, había gastado miles en boletos y nunca había tenido un problema así. Los puntos de lealtad que usó fueron ganados con esfuerzo, una recompensa por su trabajo constante. Esto no se trataba solo de un asiento, se trataba de respeto, y no iba a dejarlo pasar. Algunos pasajeros detrás de ella se movieron, susurrando mientras percibían la tensión. Ana María los ignoró, concentrada en el mostrador. Después de lo que pareció una eternidad, se acercó un hombre con el uniforme azul marino impecable, su gafete decía Javier Ruiz, supervisor. Tenía una expresión cansada, la mandíbula tensa como si ya hubiera decidido que Ana María era el problema. Clara señaló hacia ella, murmurando algo que Ana María no alcanzó a oír. Javier miró la computadora, luego a Ana María. ¿Cuál es el problema, señorita Torres?, preguntó, con un tono más molesto que servicial. Ana María respiró hondo, canalizando la calma y fortaleza de su padre. Reservé un asiento en primera clase, el 2A, y tengo la confirmación aquí, dijo, mostrando su teléfono. Su sistema dice que estoy en clase turista, pero eso no fue lo que pagué. Necesito que lo corrijan. Javier apenas miró el correo antes de empezar a teclear en la computadora. Frunció el ceño, negando con la cabeza. El sistema muestra clase turista, asiento 28C, dijo. Puede tomar ese, o tendremos que reprogramarla más tarde. Primera clase está llena. Ana María apretó el teléfono con más fuerza, pero no se inmutó. Tengo prueba de su aerolínea, dijo con firmeza. Este no es mi error. Quiero hablar con alguien de más alto nivel. Los ojos de Javier se entrecerraron, y Clara sonrió con sorna, como si la insistencia de Ana María le resultara divertida. La multitud detrás se quedó en silencio, observando el enfrentamiento. Ana María sintió el peso de sus miradas, pero se mantuvo firme, su corazón latiendo con determinación. Esto era solo el comienzo, y no pensaba retroceder. Ana María Torres se mantuvo firme en el mostrador de check-in de primera clase del Aeropuerto Internacional Luna, con el pulso acelerado mientras el enfrentamiento con el personal de Aerolínea Estelar se prolongaba. El ruido del terminal, pasos arrastrándose, maletas rodando y anuncios de abordaje lejanos, se sentía lejano, ahogado por su concentración en Javier Ruiz, el supervisor que acababa de desestimar su prueba. Le había mostrado su correo electrónico confirmando el asiento 2A para el vuelo a Ciudad del Sol, pero él insistía en que el sistema solo mostraba un asiento en clase turista, el 28C. Clara Morales, la agente de puerta, estaba cerca, con los brazos cruzados y una leve sonrisa burlona en los labios. Ana María había exigido a un gerente de mayor rango, y ahora el aire vibraba con tensión mientras esperaban. No me voy a mover hasta que esto se resuelva, dijo Ana María, con voz tranquila pero firme, canalizando el consejo de su padre Eduardo, nunca te encojas cuando tienes la razón. La mandíbula de Javier se tensó y volvió a hablar por su radio, con un tono cortante. Gerente de piso, check-in de primera clase, ahora. Clara le lanzó a Ana María una mirada, con los ojos brillando con algo que se sentía como desdén, y el estómago de Ana María se revolvió. Esto no era solo un error, ella lo presentía. La forma en que la descartaban, apenas mirando su prueba, le resultaba demasiado familiar, como las veces que la habían subestimado por ser una mujer negra en espacios donde se había ganado su lugar. Un pequeño grupo de pasajeros se quedó detrás de ella, algunos estirando el cuello, otros susurrando. Ana María sentía sus miradas pero mantenía la postura recta, su maleta firme a su lado. Revisó su reloj,
7:20 de la mañana. El abordaje empezaría pronto, y sus reuniones en Ciudad del Sol se avecinaban. Pero esta pelea era sobre más que tomar el vuelo. Era sobre respeto, sobre los puntos de lealtad que había invertido en ese asiento, sobre no dejar que la trataran como si no importara. Después de lo que pareció una eternidad, una mujer con un traje azul marino impecable se acercó, sus tacones resonando con propósito. Su gafete decía Valeria Díaz, gerente de piso. Ofreció una sonrisa delgada, sus ojos recorriendo a Ana María y el mostrador. Señorita Torres, soy Valeria, dijo, con una voz más suave que la de Javier pero reservada. Me dicen que hay un problema con su reserva, ¿puede explicarme? Ana María respiró hondo, su frustración burbujeando pero su tono controlado. Reservé primera clase, asiento 2A, para el vuelo de las 9 a Ciudad del Sol. Tengo el correo de confirmación de Aerolínea Estelar, pero su personal dice que estoy en clase turista. Ya mostré la prueba, y no me están ayudando. Le entregó su teléfono a Valeria, con el correo abierto, destacando el número de confirmación y los detalles del asiento. Valeria lo estudió, luego se volvió hacia la computadora, sus dedos volando sobre el teclado. Su ceño se frunció, hizo clic unas cuantas veces más, su rostro se tensó. Esto es extraño, dijo Valeria, con voz baja, casi para sí misma. Miró a Ana María, luego a Javier, quien se movió incómodo. Su reserva muestra primera clase, pero el asiento ya no está disponible. Parece que fue anulado en el sistema. La palabra anulado golpeó a Ana María como un relámpago. ¿Anulado?, preguntó, acercándose. ¿Qué significa eso? ¿Quién tomó mi asiento? Valeria vaciló, sus ojos se dirigieron a Javier, que apartó la mirada. A veces, dijo con cautela, un asiento se reasigna, para un VIP, tal vez, o por una necesidad operativa. No es común, y requiere aprobación desde arriba. No sé los detalles aquí, pero déjeme verificar. Se apartó a un lado, hablando en voz baja por su radio, sus palabras eran demasiado suaves para que Ana María las entendiera. La mente de Ana María iba a 1000 por hora. ¿Un VIP? Había pasado años volando con Aerolínea Estelar, ganándose esos puntos con incontables viajes de trabajo. La idea de que alguien pudiera simplemente tomar su asiento se sentía como una traición. Clara observaba desde el mostrador, su sonrisa desaparecida pero su mirada fría, y la determinación de Ana María se endureció. Esto no era una falla técnica, se sentía deliberado, como si pensaran que simplemente lo aceptaría. Valeria regresó, con expresión sombría. Lo siento mucho, señorita Torres, dijo, con voz grave. El asiento 2A fue registrado hace unos 20 minutos por un señor Vargas. Primera clase ya está completamente ocupada, y el vuelo está por abordar. ¿Señor Vargas? La voz de Ana María se agudizó, su enojo rompiendo la superficie. ¿Quién es? ¿Un ejecutivo? ¿Alguien con conexiones en la aerolínea? Las mejillas de Valeria se sonrojaron, y bajó la vista hacia su portapapeles. No me permiten decirlo, murmuró. Pero, aparece marcado como pasajero prioritario en el sistema. La sangre de Ana María hervía. ¿Pasajero prioritario? Había pagado por ese asiento, lo confirmó hace semanas, y ahora se lo habían quitado porque alguien importante lo quería. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó, con tono gélido. ¿Está diciendo que simplemente pierdo mi asiento? Valeria se movió, visiblemente incómoda. Podemos ofrecerle el asiento 28C en clase turista, o podemos reprogramarla en un vuelo posterior. Sé que no es lo que deseaba. No es lo que deseaba, interrumpió Ana María, elevando apenas la voz lo suficiente como para llamar la atención. Tengo prueba de que pagué por primera clase. Esto no es justo, y ustedes lo saben. Javier dio un paso adelante, con la paciencia agotada. Señorita, ya hicimos todo lo posible. Tome el asiento en clase turista, o perderá el vuelo por completo.
El ultimátum se hizo pesado, y Ana María sintió las miradas del público presionándola. Sus reuniones, su podcast, su día cuidadosamente planeado pasaron por su mente. Pero también lo hizo el rostro de su padre, su voz serena: a veces hay que tomar una postura. Se enderezó, y su decisión se cristalizó. No voy a tomar clase turista, dijo con voz clara y firme. Quiero que esto se solucione, y quiero respuestas acerca de por qué se me quitó mi asiento. Los hombros de Valeria cayeron, y asintió. Tengo que volver a la sala, dijo. Voy a pasar esto a mis superiores, pero el vuelo sale pronto. Se apresuró a irse, dejando a Ana María con Javier y Clara, quienes intercambiaron una mirada rápida que avivó su sospecha. La zona de embarque se llenó de pasajeros alineándose para abordar, sus charlas en marcado contraste con el fuego en el pecho de Ana María. Se alejó del mostrador, arrastrando su maleta hacia un lugar más tranquilo, cerca de una ventana. Su teléfono se sentía pesado en la mano mientras deslizaba la lista de contactos. No abordaría, no de esa manera. Perder el vuelo trastornaría su día, pero aceptar la derrota era peor. Llamó a Camila López, su mejor amiga y una astuta abogada corporativa en Ciudad Estrella. Camila contestó en el segundo timbre, con voz enérgica. Ana, ¿estás bien? Me dirijo a una reunión. No, dijo Ana María, dejando salir las palabras de forma ininterrumpida. Relató la desestimación de Clara, la presión de Javier y la bomba de Valeria sobre la anulación del asiento. Camila escuchó, en un silencio intenso. Eso no está bien, dijo finalmente. No pueden ignorar tu confirmación. Voy a comunicarme con un contacto en la autoridad de aviación, pero, Ana, esto podría tener gran repercusión. ¿Estás segura de que quieres pelear esto? Ana María echó un vistazo a la zona de embarque, donde ahora Clara escaneaba tarjetas de embarque, con su actitud inalterada. Estoy segura, dijo. Esto no es solo sobre un asiento. Colgó y marcó a Elena Navarro, una periodista que había conocido en una conferencia tecnológica. El buzón de voz de Elena se activó, y Ana María dejó un mensaje: Elena, soy Ana María. Aerolínea Estelar le dio mi asiento de primera clase a algún VIP, y necesito tu ayuda para exponer esto. Mientras escuchaba el anuncio final de embarque, Ana María vio cómo la puerta se cerraba, con el corazón pesado pero con una determinación inquebrantable. No estaba en ese avión, pero estaba lista para iniciar una tormenta. Ana María Torres se desplomó en el sofá de su apartamento en Ciudad Estrella, la luz de los faroles de la calle filtrándose a través de la ventana. El murmullo vespertino de la ciudad, coches tocando la bocina, música lejana, se sentía distante, incapaz de tocar la tormenta de emociones que giraba dentro de ella. Horas antes, había estado en el Aeropuerto Internacional Luna, viendo partir su vuelo de aerolínea estelar a Ciudad del Sol sin ella. Su asiento de primera clase, el 2A, ganado con puntos de lealtad tras años de viaje, había sido entregado a un pasajero prioritario, el señor Vargas. El personal, Clara Morales, Javier Ruiz y Valeria Díaz, había desestimado su prueba, dejándola humillada y varada. Ahora, de vuelta en casa, Ana María sentía ira, decepción y una feroz determinación de hacer las cosas bien. Su maleta permanecía junto a la puerta, intacta, un recordatorio silencioso de sus planes truncados. Había pasado la tarde cancelando sus reuniones en Ciudad del Sol, reprogramando una para una videollamada y enviando correos electrónicos de disculpa a inversionistas. El equipo del podcast Voces Digitales había sido amable, prometiendo grabar su segmento más tarde, pero Ana María sabía que algunos clientes podrían ver su ausencia como falta de profesionalismo. Su papel en Innovatech, donde había luchado por hacerse valer como gerente de proyecto senior, pendía de un hilo. Sin embargo, mientras sostenía una taza de té de manzanilla entre las manos, la voz de su padre Eduardo la sostuvo: levántate, Ana María, incluso cuando sea difícil. Esto no era solo por ella, era por la justicia para todos. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos.
Un mensaje de Camila López, su mejor amiga y una aguda abogada corporativa, iluminó la pantalla. Llamé a mi contacto en la Autoridad de Aviación. ¿Están interesados? ¿Podemos hablar esta noche? El corazón de Ana María se elevó. Camila era implacable cuando se trataba de justicia, y sus contactos podían darle peso real a esta lucha. Escribió de vuelta: sí, hablemos pronto, gracias. Al dejar el teléfono, Ana María sintió una chispa de esperanza. No estaba sola. También había dejado un mensaje de voz a Elena Navarro, una periodista con talento para destapar irregularidades corporativas. Si alguien podía amplificar su historia, era Elena. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Ana María abrió su portátil, su resplandor proyectando sombras sobre su acogedora sala de estar. Su estantería, repleta de novelas y antiguos textos jurídicos de su padre, parecía vigilarla, y una foto enmarcada de sus padres sonreía desde el estante. Abrió su correo electrónico y volvió a leer la confirmación de Aerolínea Estelar para el asiento 2A. Era innegable, su prueba, su verdad. La admisión de Valeria de que el asiento fue anulado le daba vueltas en la mente, al igual que la sonrisa burlona de Clara y el desprecio rápido de Javier. Esto no era un error técnico, sentía que era un sistema diseñado para favorecer a algunos y silenciar a otros. Los dedos de Ana María temblaban, deseando actuar. Abrió su cuenta de redes sociales, una plataforma que usaba mayormente para actualizaciones de trabajo y noticias tecnológicas. Sus seguidores, colegas, amistades y contactos del sector, eran unos pocos miles, no una multitud, pero suficiente para iniciar algo. Respiró hondo y comenzó a escribir: hoy, Aerolínea Estelar me quitó mi asiento en primera clase, confirmado con puntos de lealtad, y se lo dio a un pasajero prioritario. Ignoraron mi prueba y me trataron como si no importara. Esto no es solo por un asiento, es por respeto. Tengo evidencia y voy a hablar. ¿Te ha pasado algo así? Aerolínea Estelar Justicia adjuntó una captura de pantalla de su correo de confirmación, con los datos personales difuminados pero dejando visible el número de asiento y el logo de la aerolínea. Su pulgar dudó sobre el botón de publicar. ¿A alguien le importaría? Ahuyentó la duda y presionó enviar. Minutos después, su teléfono emitió un ping. Un colega de Innovatech le dio me gusta a la publicación y comentó: ¡qué horror, Ana! No te mereces eso. Luego otra notificación, una amiga la compartió, agregando: Aerolínea Estelar tiene que responder por esto. El corazón de Ana María se aceleró mientras llegaban más reacciones. Extraños empezaron a comentar: esto le pasó a mi hermano el año pasado. A mí también me bajaron, sin explicación. Una usuaria escribió: soy afrodescendiente, y he sentido ese tipo de trato en vuelos. Gracias por alzar la voz. Las palabras golpearon a Ana María con fuerza, una mezcla de validación y tristeza. No estaba sola. Sonó su teléfono, y el nombre de Elena Navarro apareció en la pantalla. Ana María contestó, la voz apretada por la esperanza. Elena, gracias por devolver la llamada. El tono de Elena era firme, profesional. Escuché tu mensaje, Ana. Esto suena grande. Cuéntamelo todo. Ana María relató la mañana, la frialdad de Clara, la presión de Javier, la confesión de Valeria sobre la anulación para el señor Vargas. Mencionó su evidencia y los comentarios en crecimiento en línea. Elena escuchó, murmurando pensativa. Esto huele a patrón, dijo. Voy a investigar el historial de Aerolínea Estelar, ver si otros tienen historias como la tuya. ¿Puedes enviarme esa captura del correo? Por supuesto, dijo Ana María, mientras ya comenzaba a reenviarla. Acabo de publicarlo en redes, y la gente está respondiendo. No soy la única. La voz de Elena se suavizó. Bien. Mantén esa fuerza, Ana. Voy a redactar un artículo y compartirlo con mi red. No dejes que te silencien. Colgaron, y Ana María sintió una oleada de fortaleza. Las palabras de Elena resonaban con las de su padre: tu voz importa.
Camila llamó enseguida, su energía afilada. Ana, mi contacto en la autoridad de aviación quiere una declaración completa, correos, horarios, todo. Ya están investigando a Aerolínea Estelar por otras quejas, ¿estás lista para seguir empujando? Ana María miró su portátil, donde las notificaciones seguían apareciendo. Más que bien, dijo ella. La gente en línea dice que esto también les ha pasado. Creo que es más grande de lo que pensábamos. Camila hizo una pausa y luego dijo, entonces vamos en grande. Envíame tus pruebas y comenzaré a redactar una queja formal. Pero Ana, prepárate, esto podría volverse complicado. Estoy lista, dijo Ana María, con la voz firme. Le envió a Camila el correo electrónico y las capturas de pantalla, luego actualizó sus redes sociales. Su publicación tenía ahora cientos de me gusta, con docenas de veces compartida. Un hashtag, #Aerolínea Estelar, era tendencia local y las historias llegaban en masa, asientos perdidos, personal grosero, trato injusto. Muchas venían de viajeros negros y latinos, sus palabras reflejaban el dolor de Ana María. Le dieron mi asiento a un ejecutivo, escribió uno. Me dijeron que fue un error del sistema, dijo otro. El pecho de Ana María se apretó. Esta ya no era solo su lucha. Se recostó, con el peso del día asentándose sobre ella. Su apartamento se sentía más pequeño, la ciudad afuera más ruidosa, como si percibiera la batalla que se avecinaba. Pensó en su padre, como se había parado en salas de juicio defendiendo a personas perjudicadas por sistemas más grandes que ellos. Esto también lo estás haciendo por ellos, papá, susurró. Su teléfono volvió a vibrar, un mensaje directo de un desconocido, gracias por alzar la voz. Nos estás dando valor. Las lágrimas picaron los ojos de Ana María, pero sonrió. Estaba cansada, sus planes en caos, pero algo nuevo estaba surgiendo, una chispa que podría encender un fuego. Esto era solo el comienzo. Ana María Torres estaba sentada en su sofá en su apartamento en Ciudad Estrella, el resplandor nocturno de la ciudad pintando su sala de estar en suaves naranjas y azules. Su computadora portátil estaba abierta, su pantalla viva con notificaciones de su publicación en redes sociales sobre la traición de Aerolínea Estelar. Cientos de extraños habían compartido su historia, sus comentarios acumulándose con relatos de asientos reasignados y trato injusto, muchos de viajeros negros y latinos. El hashtag #Aerolínea Estelar estaba en auge, y Ana María sentía una mezcla extraña de agotamiento y energía. Había perdido su vuelo a Ciudad del Sol, descarrilado sus planes de trabajo, pero el apoyo en línea, y las llamadas con Camila López y Elena Navarro, le daban esperanza. Esta lucha estaba creciendo más de lo que había imaginado. Eran las 8 de la noche, y su taza de té de manzanilla se había enfriado. El teléfono de Ana María estaba a su lado, todavía vibrando con mensajes. Camila, su amiga abogada, estaba redactando una queja para la autoridad de aviación, y Elena, la periodista, estaba investigando el historial de Aerolínea Estelar. La publicación de Ana María había tocado un nervio, pero sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. Necesitaba pruebas sólidas para respaldar su afirmación de que su asiento en primera clase, 2A, fue quitado injustamente. La voz de su padre Eduardo resonaba en su mente, la verdad necesita pruebas, Ana María. Encuéntralas y no las sueltes. Su teléfono sonó, un número desconocido apareció en la pantalla. Ana María dudó, con el pulgar flotando. Podía ser un periodista, un simpatizante, o incluso Aerolínea Estelar tratando de calmar las cosas. Contestó, su voz cautelosa. Hola, habla Ana María. Una voz de mujer se escuchó, baja y nerviosa, como si tuviera miedo de ser escuchada. ¿Señorita Torres? Yo trabajo para Aerolínea Estelar. Vi su publicación en línea. Hay algo que necesita saber, pero no puede decir que fui yo. Por favor. El corazón de Ana María dio un brinco. Se sentó, agarrando el teléfono con más fuerza.
Prometo que no diré quién es usted, dijo, su voz firme pero urgente. ¿Qué está pasando? La mujer tomó una respiración temblorosa, sus palabras saliendo atropelladamente. No es solo su asiento. Esto pasa todo el tiempo, los asientos se reasignan en el último minuto para VIPs o personas conectadas con la aerolínea. Trabajo en reservas, y lo he visto durante meses. No es aleatorio, y no es un fallo. Están apuntando a ciertos pasajeros, especialmente a personas como usted. El estómago de Ana María se encogió. ¿Personas como yo?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. La voz de la mujer bajó aún más. Pasajeros negros, pasajeros latinos, cualquiera que ellos piensen que no va a armar un escándalo. Anulan las reservas para dar los asientos a ejecutivos o sus amigos. Hay memorandos, correos, registros. Puedo enviarle algunos, pero si descubren que fui yo, estoy perdida. La mente de Ana María iba a 1000. Esto era enorme, prueba de un plan deliberado. Entiendo, dijo suavemente. No le diré a nadie que fue usted. Si tiene pruebas, podría ayudar a muchas personas. La mujer exhaló, su alivio era audible. Está bien. Enviaré archivos al correo electrónico que aparece en tu perfil de redes sociales. Pero ten cuidado, los abogados de Aerolínea Estelar son brutales. Dirán que fue un error aislado, pero no lo es. Así es como operan. El pulso de Ana María retumbaba. Gracias, dijo. Estás haciendo lo correcto. La llamada terminó abruptamente, dejando a Ana María mirando su teléfono, con las manos temblando por la adrenalina. Si esto era real, ya no se trataba solo de su asiento, se trataba de exponer un sistema podrido. Minutos después, su laptop emitió un sonido por un nuevo correo, sin nombre de remitente, solo un asunto, vuelo-prioridad-confidencial. Ana María lo abrió, conteniendo el aliento. Había un archivo zip adjunto. Hizo clic para extraerlo, revelando una carpeta con correos electrónicos, registros del sistema y un memorando. Sus ojos se agrandaron al hojear el primer documento, un correo interno de un gerente llamado Ricardo Salazar, para solicitudes de alta prioridad dentro de las 24 horas previas a la salida. Anule las reservas existentes según sea necesario. Mantenga estas acciones internas. Otro archivo listaba reasignaciones de asientos durante 6 meses, docenas de ellas, con notas como reasignado a ejecutivo, reasignado para patrocinador o reasignado a miembro de la junta. Ana María se desplazó hasta el final, su corazón se detuvo. Allí estaba, Torres, Ana María, asiento 2A, reasignado a Vargas, pasajero prioritario. Se recostó, con la mente dando vueltas. Esto no era un error, era un patrón, deliberado y documentado. Escaneó otros nombres en la lista, muchos con nombres que sonaban negros o latinos, sus asientos entregados a pasajeros prioritarios sin explicación. Su rabia se encendió, pero también su enfoque. Esta era la verdad que su padre siempre le dijo que persiguiera, y ahora la tenía. Reenvió los archivos a Camila con una nota rápida, urgente, mira esto. Es peor de lo que pensábamos. Luego se los envió a Elena, añadiendo, esto prueba que es sistémico, ¿puedes usarlo? Sus dedos temblaban al presionar enviar, el peso de la evidencia hundiéndose en su conciencia. Si estos archivos salían a la luz, Aerolínea Estelar no podría esconderse. Pero la advertencia de la informante, sus abogados son brutales, permanecía, y Ana María sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Su teléfono volvió a vibrar, otro número desconocido. Contestó, preparándose. Señorita Torres, habla Laura Ramírez del Departamento de Atención al Cliente de Aerolínea Estelar, dijo una voz pulida. Lamentamos lo sucedido hoy. Nos gustaría ofrecerle un reembolso completo por su vuelo y puntos de fidelidad como compensación. ¿Consideraría eliminar su publicación en redes sociales? La mandíbula de Ana María se tensó. ¿Un reembolso? ¿Después de todo?
No, dijo, con la voz firme. Tengo pruebas de que mi asiento fue tomado injustamente y no me voy a quedar callada. Cualquier otra conversación será con mi abogada. Laura hizo una pausa, su tono se volvió más frío. Entiendo. Estaremos en contacto. La llamada terminó, y Ana María soltó un suspiro tembloroso. La oferta se sentía como una trampa, una forma de silenciarla antes de que la verdad se difundiera. Miró su laptop, donde los comentarios en su publicación seguían llegando. La gente estaba furiosa, compartiendo sus propias historias, exigiendo respuestas. El hashtag #aerolínea estelar seguía subiendo, y Ana María sintió una oleada de propósito. No estaba luchando solo por ella, estaba luchando por cada nombre en esa lista, por cada persona desplazada. Se levantó, caminando por su apartamento, las luces de la ciudad reflejándose en sus ventanas. La foto de su padre en la estantería parecía observarla, con una sonrisa orgullosa. «Lo estás haciendo, papá», susurró. Su teléfono vibró con una respuesta de Camila: «Estos archivos son dinamita. Reunámonos mañana para planear. Mantente fuerte». Elena también escribió: «Tengo los archivos. Esto es enorme. Estoy escribiendo un artículo ahora». El corazón de Ana María latía con fuerza. La evidencia estaba afuera, sus aliadas se movían, y la lucha crecía. Se sentía asustada, cansada, pero imparable. Aerolínea Estelar no tenía idea de lo que se venía. Ana María Torres se encontraba en el brillante vestíbulo de la sede de Aerolínea Estelar en el centro de Ciudad Estrella, con el corazón latiendo con fuerza pero la postura firme. Las paredes de vidrio del edificio se alzaban hacia el cielo, reflejando el bullicio matutino de la ciudad, taxis tocando bocina, vendedores gritando, la vida avanzando con impulso. Dentro, el piso de mármol brillaba, y un elegante escritorio de recepción exudaba poder corporativo. Ana María llevaba su blazer más impecable, sus ojos oscuros afilados por el propósito. A su lado estaban Camila López, su amiga abogada, con un traje a la medida, y Sofía Mendoza, una feroz defensora de un grupo local de derechos civiles. Hoy no era solo una reunión, era un enfrentamiento, y Ana María estaba lista. Habían pasado 2 días desde la llamada de la informante, y la lucha había estallado. La publicación de Ana María en redes sociales, respaldada por capturas de pantalla de su asiento robado en primera clase, se había vuelto viral, con miles compartiendo historias del trato injusto de Aerolínea Estelar. El hashtag #aerolínea estelar era tendencia, alimentado por la indignación y los llamados a la justicia. El artículo inicial de Elena Navarro, insinuando un patrón, había llegado a los kioscos, y los archivos de la informante, correos, registros, un memorando condenatorio, reposaban de forma segura con Camila y Elena, listos para sacudir los cimientos de la aerolínea. Cuando el ejecutivo Ricardo Salazar invitó a Ana María a discutir una solución, ella supo que estaban nerviosos. Bien. Un guardia de seguridad uniformado las condujo al ascensor, cuyas puertas se deslizaron con un suave din. «Piso 25», dijo, con voz neutral. Mientras subían, Ana María miró a Camila, quien le dio una rápida inclinación de cabeza, su expresión pura profesionalidad. Sofía se ajustó las gafas, su porte sereno ocultando el fuego que Ana María tanto admiraba. El ascensor se abrió hacia un pasillo decorado con anuncios enmarcados de la aerolínea, pasajeros sonrientes, aviones en vuelo, mentiras sobre un servicio de clase mundial. Los labios de Ana María se apretaron. Pensó en su padre Eduardo: entra a cada sala como si pertenecieras allí, Ana María. Ella pertenecía allí, y no iba a retroceder. El guardia las condujo a una sala de conferencias espaciosa, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante del horizonte de Ciudad Estrella. Una mesa ovalada y pulida dominaba el espacio, y 3 ejecutivos las esperaban. Ricardo Salazar, vicepresidente ejecutivo, se puso de pie para saludarlas, con una sonrisa forzada. A su lado estaban Teresa Gómez, abogada corporativa con ceño fruncido,
y Laura Ramírez, directora de Recursos Humanos, con las manos entrelazadas con fuerza. Señorita Torres, dijo Ricardo, extendiendo la mano, gracias por venir. Estamos deseosos de abordar sus preocupaciones. Ana María estrechó su mano brevemente, con un apretón firme, y luego se sentó frente a ellos. Camila y Sofía se acomodaron a su lado, formando un frente unido. Estoy aquí para escuchar cómo van a arreglar esto, dijo Ana María, con voz clara. Camila se inclinó hacia adelante, ignorando las cortesías de Ricardo. Soy Camila López, abogada de Ana María, dijo. Tenemos pruebas de que su asiento fue reasignado deliberadamente a un VIP, y creemos que esto forma parte de un patrón más amplio. ¿Desean explicarlo? La sonrisa de Ricardo vaciló, y Teresa Gómez carraspeó, entrecerrando los ojos. Estamos revisando el incidente, dijo con tono seco. Aún no podemos confirmar ninguna mala conducta intencional. A veces los sistemas fallan. Camila deslizó una carpeta sobre la mesa, con el contenido ordenado con precisión. Tal vez esto ayude, dijo. Correos internos, registros, un memorando que autoriza la reasignación de asientos para pasajeros prioritarios. El asiento de Ana María, el 2A, fue entregado al señor Vargas, marcado como contacto de un ejecutivo. Docenas de casos muestran el mismo patrón, muchas veces afectando a pasajeros de minorías. La mandíbula de Teresa se tensó al abrir la carpeta, sus ojos escaneando las páginas. Ricardo se removió en su asiento, su fachada pulida comenzando a agrietarse. Laura Ramírez intervino, su voz excesivamente suave. Señorita Torres, lamentamos mucho cualquier molestia. Nuestra prioridad es la satisfacción del cliente. Estamos preparados para ofrecer una compensación, reembolso, puntos de fidelidad, quizás un estatus superior en nuestro programa, si considera retirar sus denuncias públicas. La ira de Ana María ardió, pero mantuvo el rostro sereno. Satisfacción del cliente, dijo, con tono agudo. Me humillaron en su mostrador, me dijeron que mi asiento no existía cuando tenía pruebas, y su personal me trató con rudeza. ¿Cree que un reembolso arregla eso? Las mejillas de Laura se sonrojaron, y bajó la mirada. Sofía Mendoza habló a continuación, con voz firme. Esto no es solo sobre Ana María. Sus propios registros muestran un patrón, asientos quitados a pasajeros negros o latinos para favorecer a ejecutivos o sus conocidos. Eso no es un error del sistema. Es antiético, y posiblemente ilegal. Teresa cerró la carpeta de golpe, con la voz helada. La correlación no es prueba de discriminación. Sin evidencia clara de intención, sus acusaciones no se sostendrán. Seamos razonables, podemos resolver esto discretamente. Ana María se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Teresa. ¿En silencio? Tengo memorandos, registros y testimonios de otras personas en línea que han pasado por lo mismo. El público ya está hablando. Esto no va a desaparecer. Ricardo levantó una mano, tratando de recuperar el control. Señorita Torres, estamos dispuestos a redactar una declaración reconociendo un problema con la reserva y a garantizar que no vuelva a suceder. También nos disculparíamos personalmente con usted, siempre que aclare que no se ha probado discriminación. El estómago de Ana María se retorció. ¿Probado? Pensó en la sonrisa de Clara, el miedo de la informante, los nombres en esa lista, personas como ella, desplazadas. Le dieron mi asiento a un amigo de un ejecutivo e ignoraron mi prueba, dijo, con la voz elevándose. Eso no es una falla. Es una elección, y es parte de un patrón. Camila sacó otro documento y lo deslizó por la mesa. Este memorando de su gerente, Ricardo Salazar, autoriza reasignaciones sin el consentimiento del pasajero. Tiene fecha de hace 6 meses, ¿le gustaría explicarlo? El rostro de Ricardo palideció, y miró a Teresa, quien asintió sutilmente. Revisaremos estos documentos, dijo, con voz tensa. Pero les pedimos que se abstengan de hacer más declaraciones públicas mientras investigamos.
Ana María esbozó una sonrisa seca. Me apegaré a la verdad, señor Salazar. Eso es todo lo que he hecho. Camila añadió, lo mejor que pueden hacer es ser transparentes, una disculpa pública, cambios reales en las políticas y una compensación justa. Tratar de silenciar a Ana María solo empeora esto. Sofía asintió. Si esto llega a la corte, o salen más historias, no solo le responderán a Ana. Le responderán a todos los que han dañado. Un silencio tenso llenó la sala. Teresa garabateó una nota, con los labios apretados. Laura se inquietaba, evitando el contacto visual. Ricardo exhaló, su voz mesurada. Consideraremos sus condiciones y responderemos pronto. Gracias por su tiempo. Ana María se puso de pie, el corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y orgullo. Esto no ha terminado, dijo, recorriendo a los ejecutivos con la mirada. Camila y Sofía se levantaron con ella, y salieron, dejando atrás al trío atónito. En el ascensor, Ana María cerró los ojos, el agotamiento mezclado con el triunfo. La ciudad brillaba abajo, ajena a la lucha que se desarrollaba. Camila le apretó el hombro. Estuviste increíble, dijo. Sofía sonrió. Tienen miedo, Ana. Los tienes acorralados. Ana María asintió, pensando en su padre. Esto es por todos, papá, pensó. Se había enfrentado al poder de la aerolínea y se mantuvo firme. Ahora, la verdadera tormenta venía. Ana María Torres estaba junto a la ventana de su apartamento en Ciudad Estrella, observando cómo la luz matutina de la ciudad danzaba sobre el horizonte. Había pasado una semana desde su tensa reunión con los ejecutivos de Aerolínea Estelar y su mundo se había puesto de cabeza. Lo que comenzó como una lucha personal por un asiento de primera clase robado se había convertido en una tormenta pública. Su publicación en redes sociales, respaldada por los archivos de La Informante, había desatado indignación y el artículo de investigación de Elena Navarro había caído como un rayo, exponiendo el patrón de la aerolínea de mover pasajeros, especialmente viajeros negros y latinos, a favor de VIPs. El hashtag #Aerolínea Estelar estaba en todas partes y Ana María se sentía empoderada y abrumada por el caos que había desatado. Su teléfono vibraba sin parar sobre la mesa de centro, con notificaciones acumulándose más rápido de lo que podía leer. Había silenciado la mayoría de las alertas, pero el peso de la atención la presionaba. El artículo de Elena, publicado en *El Clarín*, detallaba decenas de casos como el de Ana María, con pasajeros compartiendo historias de asientos perdidos y personal indiferente. La evidencia de La Informante, memorandos, correos electrónicos, registros que mostraban reasignaciones deliberadas, se había filtrado aún más, gracias a la red de Elena. Las redes sociales ardían de furia, memes y llamados al boicot. Una publicación decía, Aerolínea Estelar cree que puede elegir quién importa. Es hora de mostrarles que todos importamos. El corazón de Ana María se hinchó con el apoyo, pero venía con un costo. Se sentó en su sofá, con una taza de café frío entre las manos, y abrió su portátil. Las noticias eran implacables. Aerolínea Estelar enfrenta reacción por escándalo de asientos, gritaba un titular. Otro decía, pasajeros exigen justicia tras documentos filtrados. Una entrevista en video con una pareja negra que había perdido sus asientos el año pasado se volvió viral, su historia haciendo eco de la de Ana María. Más informantes se habían presentado de forma anónima, compartiendo correos electrónicos sobre listas de prioridad que favorecían a los amigos de los ejecutivos. Las acciones de la aerolínea habían caído bruscamente y circulaban rumores de demandas de inversionistas. Ana María sintió una sombría satisfacción, ya no podían esconderse. Pero no toda la atención era amable. Trolls inundaron sus redes sociales con veneno, llamándola mentirosa o peor, acusándola de hacerlo sobre la raza. Solo buscas atención, escupía un mensaje. Deja de quejarte y supéralo, decía otro. Ana María los bloqueó, con las manos temblando,
pero las palabras dolían. Esperaba resistencia, pero el odio era crudo, un recordatorio de lo mucho que algunos luchaban por mantener las cosas injustas. Pensó en su padre Eduardo, quien había enfrentado batallas aún más feas como abogado de derechos civiles. Mantén los ojos en la verdad, Ana María, le había dicho. Lo intentaba, pero no era fácil. Su teléfono sonó, y el nombre de Camila López apareció. Ana María contestó, agradecida por el salvavidas. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó Camila, con voz cálida pero preocupada. Es un circo allá afuera. Ana María suspiró, frotándose los ojos. Apenas. El apoyo es increíble, pero los trolls, y estoy preocupada por el trabajo. He estado tan metida en esto, que en Innovatech probablemente se pregunten si aún formo parte del equipo. Camila hizo una pausa y luego dijo, estás haciendo algo enorme, Ana. La autoridad de aviación está investigando ahora, gracias a esos archivos. Y Elena está trabajando en un seguimiento. Esto ya no se trata solo de ti, es un movimiento. Ana María miró su computadora portátil, donde un nuevo mensaje de Elena la esperaba, más pasajeros se están presentando. La historia saldrá en medios nacionales mañana. Sé fuerte. Sonrió levemente. Camila, la gente me está escribiendo para darme las gracias. Extraños. Es, mucho. El tono de Camila se suavizó. Les diste una voz. Pero escucha, el equipo legal de Aerolínea Estelar volvió a comunicarse. Están ofreciendo un acuerdo más grande si retiras tus acusaciones de discriminación. Están asustados, Ana. Ni hablar, dijo Ana María, con voz firme. No me van a comprar. No después de lo que he visto. Pensó en el miedo de la informante, los nombres en esa lista de reasignaciones, la pareja del video. Esto era más grande que el dinero. Camila soltó una risa. Esa es mi chica. Les dije que se lo metieran donde quepa, educadamente. Seguiremos presionando, disculpa pública, cambios en políticas o enfrentarán a los tribunales. Colgaron, y Ana María sintió una chispa de orgullo. No estaba sola. Actualizó sus redes sociales, y se le detuvo la respiración. Su publicación original tenía ahora miles de compartidos, con comentarios de todas partes. Una mujer escribió, el mes pasado me quitaron el asiento por un VIP. Soy latina, y actuaron como si no existiera. Gracias, Ana María. Un hombre agregó, a mí también me pasó. Soy negro, clase ejecutiva, desaparecido, sigue luchando. Organizaciones se estaban sumando, un grupo de derechos civiles le escribió, ofreciéndole apoyo, y una organización de defensa del consumidor etiquetó a Aerolínea Estelar, exigiendo respuestas. La cuenta oficial de la aerolínea publicó una declaración vaga, estamos investigando y lamentamos cualquier inconveniente. Ana María resopló, ¿inconveniente? Estaban desesperados. Pero la presión era intensa. Su bandeja de entrada estaba saturada de solicitudes de medios, programas de radio, blogs, incluso una estación de televisión en Ciudad del Sol. El CEO de Innovatech le había enviado un correo, mostrándose solidario pero insinuando que pronto necesitaba volver a enfocarse. Ana María se sintió dividida, su trabajo era importante, pero también lo era esta lucha. Cerró la laptop, necesitaba aire, y salió al balcón. Ciudad Estrella brillaba abajo, su energía reflejando la suya. Pensó en su padre, cómo se paraba en los mítines, su voz firme a pesar del odio. Estás haciendo esto por él, se dijo, secándose una lágrima. Su teléfono vibró, un mensaje directo de un desconocido, soy auxiliar de vuelo. He visto lo que hace Aerolínea Estelar. Eres valiente. No te detengas. El corazón de Ana María se elevó. ¿Otro informante? Respondió, prometiendo confidencialidad, y sintió una nueva oleada de fuerza. Los trolls podían gritar, la aerolínea podía esquivar, pero la gente estaba mirando, escuchando, apoyándola.
Volvió adentro, abrió su laptop y escribió una nueva publicación. Gracias por sus historias. Aerolínea Estelar ya no puede ignorarnos. Sigamos luchando por la justicia. Almohadilla Aerolínea Estelar almohadilla verdad. La respuesta fue instantánea, me gusta, compartidos, más historias inundando su feed. Una alerta de noticias apareció, Aerolínea Estelar enfrenta posibles multas mientras crece el escándalo. Más informantes se habían presentado de forma anónima, compartiendo correos electrónicos sobre listas de prioridad que favorecían a los amigos de los ejecutivos. Las acciones de la aerolínea habían caído bruscamente y circulaban rumores de demandas de inversionistas. Ana María sintió una sombría satisfacción, ya no podían esconderse. Pero no toda la atención era amable. Trolls inundaron sus redes sociales con veneno, llamándola mentirosa o peor, acusándola de hacerlo sobre la raza. Solo buscas atención, escupía un mensaje. Deja de quejarte y supéralo, decía otro. Ana María los bloqueó, con las manos temblando, pero las palabras dolían. Esperaba resistencia, pero el odio era crudo, un recordatorio de lo mucho que algunos luchaban por mantener las cosas injustas. Pensó en su padre Eduardo, quien había enfrentado batallas aún más feas como abogado de derechos civiles. Mantén los ojos en la verdad, Ana María, le había dicho. Lo intentaba, pero no era fácil. Su teléfono sonó, y el nombre de Camila López apareció. Ana María contestó, agradecida por el salvavidas. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó Camila, con voz cálida pero preocupada. Es un circo allá afuera. Ana María suspiró, frotándose los ojos. Apenas. El apoyo es increíble, pero los trolls, y estoy preocupada por el trabajo. He estado tan metida en esto, que en Innovatech probablemente se pregunten si aún formo parte del equipo. Camila hizo una pausa y luego dijo, estás haciendo algo enorme, Ana. La Autoridad de Aviación está investigando ahora, gracias a esos archivos. Y Elena está trabajando en un seguimiento. Esto ya no se trata solo de ti, es un movimiento. Ana María miró su computadora portátil, donde un nuevo mensaje de Elena la esperaba, más pasajeros se están presentando. La historia saldrá en medios nacionales mañana. Sé fuerte. Sonrió levemente. Camila, la gente me está escribiendo para darme las gracias. Extraños. Es, mucho. El tono de Camila se suavizó. Les diste una voz. Pero escucha, el equipo legal de Aerolínea Estelar volvió a comunicarse. Están ofreciendo un acuerdo más grande si retiras tus acusaciones de discriminación. Están asustados, Ana. Ni hablar, dijo Ana María, con voz firme. No me van a comprar. No después de lo que he visto. Pensó en el miedo de la informante, los nombres en esa lista de reasignaciones, la pareja del video. Esto era más grande que el dinero. Camila soltó una risa. Esa es mi chica. Les dije que se lo metieran donde quepa, educadamente. Seguiremos presionando, disculpa pública, cambios en políticas o enfrentarán a los tribunales. Colgaron, y Ana María sintió una chispa de orgullo. No estaba sola. Actualizó sus redes sociales, y se le detuvo la respiración. Su publicación original tenía ahora miles de compartidos, con comentarios de todas partes. Una mujer escribió, el mes pasado me quitaron el asiento por un VIP. Soy latina, y actuaron como si no existiera. Gracias, Ana María. Un hombre agregó, a mí también me pasó. Soy negro, clase ejecutiva, desaparecido, sigue luchando. Organizaciones se estaban sumando, un grupo de derechos civiles le escribió, ofreciéndole apoyo, y una organización de defensa del consumidor etiquetó a Aerolínea Estelar, exigiendo respuestas. La cuenta oficial de la aerolínea publicó una declaración vaga, estamos investigando y lamentamos cualquier inconveniente. Ana María resopló, ¿inconveniente? Estaban desesperados. Pero la presión era intensa.
Su bandeja de entrada estaba saturada de solicitudes de medios, programas de radio, blogs, incluso una estación de televisión en Ciudad del Sol. El CEO de Innovatech le había enviado un correo, mostrándose solidario pero insinuando que pronto necesitaba volver a enfocarse. Ana María se sintió dividida, su trabajo era importante, pero también lo era esta lucha. Cerró la laptop, necesitaba aire, y salió al balcón. Ciudad Estrella brillaba abajo, su energía reflejando la suya. Pensó en su padre, cómo se paraba en los mítines, su voz firme a pesar del odio. «Estás haciendo esto por él», se dijo, secándose una lágrima. Su teléfono vibró, un mensaje directo de un desconocido: «Soy auxiliar de vuelo. He visto lo que hace Aerolínea Estelar. Eres valiente. No te detengas». El corazón de Ana María se elevó. «¿Otro informante?». Respondió, prometiendo confidencialidad, y sintió una nueva oleada de fuerza. Los trolls podían gritar, la aerolínea podía esquivar, pero la gente estaba mirando, escuchando, apoyándola. Volvió adentro, abrió su laptop y escribió una nueva publicación: «Gracias por sus historias. Aerolínea Estelar ya no puede ignorarnos. Sigamos luchando por la justicia. Aerolínea Estelar verdad». La respuesta fue instantánea: me gusta, compartidos, más historias inundando su feed. Una alerta de noticias apareció: Aerolínea Estelar enfrenta posibles multas mientras crece el escándalo. Los ojos de Ana María ardían, pero sonrió. Por esto había luchado, no solo por su asiento, sino por todos los que se habían sentido invisibles. Su teléfono emitió un pitido con un nuevo correo de Camila: «La autoridad está presionando por más multas. La demanda colectiva se ve fuerte. Tú hiciste esto, Ana». Ana María exhaló, una mezcla de alivio y asombro. La caída de la aerolínea no era el final, ella quería un cambio duradero, no solo castigo, pero era un comienzo. Aerolínea Estelar la había subestimado, pensando que un reembolso o una disculpa forzada la silenciarían. En cambio, ella había expuesto su sistema, derribado su arrogancia y sentado un precedente. Salió a su balcón, con Ciudad Estrella extendiéndose abajo. La ciudad se sentía como una aliada en su lucha, su energía reflejando la suya. Pensó en la voz temblorosa del informante, los nombres en esa lista de anulación, la pareja cuya historia se había vuelto viral. Esta victoria también era de ellos. Las lecciones de su padre sobre la justicia resonaron claramente: una acción puede hacer ondas, Ana María. Ella había iniciado una onda que ahora era una ola, estrellándose contra salas de juntas y políticas, exigiendo equidad. Ana María volvió al interior, con su determinación firme. La lucha la había cambiado, la había hecho más ruidosa, más valiente, más segura de su poder. Aún no había terminado. Había más historias que escuchar, más batallas que apoyar. Pero por ahora, se permitió sentir el triunfo, agridulce pero real. Aerolínea Estelar había aprendido una dura lección, y el mundo estaba mirando. Tomó su café, finalmente dio un sorbo y susurró para sí: «Lo hicimos, papá». Ana María Torres se encontraba frente a un podio en un salón de conferencias abarrotado en Ciudad Estrella, el murmullo de la multitud apagándose mientras ajustaba el micrófono. Había pasado un mes desde la caída de Aerolínea Estelar, y la cumbre anual de tecnología y justicia de la ciudad la había invitado a hablar. El salón zumbaba con profesionales, activistas y estudiantes, todos con la mirada fija en ella. A sus 32 años, Ana María nunca se había imaginado allí, una gerente de proyecto senior convertida en defensora, su nombre ahora sinónimo de un movimiento que sacudió a una industria. Su vestido azul marino se sentía como una armadura, las palabras de su padre Eduardo como un escudo: «Tu voz importa, Ana María. Úsala». Respiró hondo, sus ojos oscuros recorriendo al público. «Hace 6 semanas», comenzó con voz clara, «solo intentaba tomar un vuelo. Aerolínea Estelar tomó mi asiento, ignoró mis pruebas y me trató como si no perteneciera. Pude haberme quedado callada.
Pero pensé en mi padre, que luchó por la equidad, y pensé en todas las personas que se han sentido invisibles. Así que hablé. La multitud se inclinó hacia adelante, algunos asintiendo, otros tomando notas. Ana María sintió una oleada de propósito, el mismo fuego que la había llevado por mostradores tensos y salas de juntas corporativas. Su historia fluyó, la sonrisa burlona de Clara, los archivos del informante, el hashtag viral _aerolínea estelar. Habló de los pasajeros que se unieron a ella, sus historias reflejando la suya, y del efecto dominó, multas, despidos, cambios de políticas en múltiples aerolíneas. Esto no se trataba solo de un asiento, dijo, elevando la voz. Se trataba de respeto, de sistemas que deciden quién importa. Probamos que una sola voz puede iniciar una ola, pero son todas nuestras voces las que la hacen imparable. Estalló un aplauso, fuerte y cálido, y el corazón de Ana María se hinchó. Ya no estaba sola. Esa noche, de regreso en su apartamento, Ana María se sentó en su sofá, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. Su teléfono brillaba con mensajes, felicitaciones de amigos, agradecimientos de desconocidos, incluso una nota del organizador de la cumbre, nos inspiraste a todos. El discurso se había transmitido en vivo, y los clips ya se estaban difundiendo en línea. Sonrió, pero el cansancio persistía. Las últimas semanas habían sido un torbellino, entrevistas, paneles, correos interminables. Innovatech, su empleador, la había apoyado, y ayer le ofrecieron un ascenso, jefa de prácticas éticas, un nuevo rol para asegurar que sus proyectos priorizaran la equidad. Ana María aceptó, atónita pero preparada. Se sentía como un guiño al legado de su padre. Sonó el timbre y Camila López entró con paso firme, cargando comida para llevar de su taquería favorita. Estuviste increíble hoy, dijo Camila, dejando la bolsa. Toda la sala estaba rendida a tus pies. Ana María rió, sacando platos. Estaba temblando todo el tiempo. Se sentía como mi primer pitch en Innovatech. Camila sonrió, pero sus ojos estaban serios. Eres una fuerza, Ana. La demanda colectiva está avanzando, y la autoridad de aviación está redactando nuevas reglas por ti. Has cambiado las cosas. Comieron, el aroma de cilantro y lima llenando el aire. Ana María pensó en los pasajeros que había conocido en un foro comunitario reciente, mujeres negras, familias latinas, un joven que la abrazó con lágrimas en los ojos, diciendo, me hiciste sentir visto. Su gratitud la mantenía con los pies en la tierra, pero también la impulsaba hacia adelante. Había empezado a trabajar con el Grupo de Derechos Civiles de Sofía Mendoza, asesorando en responsabilidad corporativa. Las invitaciones llovían, conferencias, talleres, incluso un proyecto comunitario para orientar a mujeres jóvenes en tecnología. Cada paso se sentía como construir algo más grande que ella misma. Su teléfono sonó con un correo de Elena Navarro, sale mañana el artículo sobre tu discurso. También, otro informante de una aerolínea se puso en contacto, ¿quieres hablar? El pulso de Ana María se aceleró. ¿Otra lucha? No estaba segura, pero se lo reenvió a Camila, quien alzó una ceja. No tienes que pelear todas las batallas, dijo Camila con suavidad. Ya has hecho mucho. Ana María asintió, pero la voz de su padre resonó, la justicia no descansa. Encontraría un equilibrio, su trabajo, su activismo, su vida, pero no se detendría. Más tarde, sola, Ana María caminó hasta su estantería, tocando la foto enmarcada de sus padres. La sonrisa de Eduardo se sentía más cercana ahora, como si hubiera estado con ella en el podio. Esto es para ti, papá, susurró. Pensó en la cumbre, los aplausos, la joven que se le acercó después, diciendo, quiero ser valiente como tú. Ana María la abrazó, conteniendo las lágrimas, y dijo, ya lo eres. Ese momento, más que los titulares o las multas, se sintió como una victoria. Salió a su balcón, ciudad estrella extendiéndose abajo, su energía como un reflejo de la suya.
El escándalo la había cambiado, la había hecho más ruidosa, más segura, sin miedo a exigir equidad. La caída de Aerolínea Estelar era una advertencia para otros: subestimen a la gente bajo su propio riesgo. Pero para Ana María, era más. Era la prueba de que una acción puede hacer ondas, que la verdad puede derribar la arrogancia, que una sola voz puede encender un coro. Pensó en los pasajeros que aún compartían sus historias, las políticas cambiando, las conversaciones que comenzaban tanto en salas de juntas como en salas de estar. Ana María volvió al interior, su computadora portátil abierta en un documento en blanco. Comenzó a escribir, no para el trabajo ni para un discurso, sino para ella misma, una reflexión sobre lo que había aprendido. Levántate, escribió. Incluso cuando sea difícil, incluso cuando tengas miedo. Tu lucha eleva a otros. Tu verdad construye un camino. Hizo una pausa, luego añadió, y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Era la lección de su padre, ahora suya para compartir. Cerró la computadora, el murmullo de la ciudad envolviéndola como una promesa. Mañana se reuniría con Innovatech para delinear su nuevo rol, llamaría a Sofía sobre el programa de mentoría, tal vez respondería a Elena. Pero esta noche, se permitió descansar, una quietud rara asentándose. Ana María Torres había encendido un fuego, y aún ardía, a través de ella, a través de miles, a través de un mundo que despertaba a la equidad. Sonrió, susurrando a la noche: apenas estamos comenzando. Y a quien estuviera leyendo su historia, ella diría esto: no esperes permiso. Si algo está mal, habla. Tu voz puede temblar, pero es suficiente para iniciar una ola. Una acción puede cambiarlo todo, Ana María lo demostró, y tú también puedes. Gracias por ver, espero que les haya gustado y se suscriban para más.